Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha sentido la necesidad de surcar los mares y en sus noches de pescador de sueños construyó barcas cadenciosas para navegar entre reflejos de sol, dejando estelas, cortando el agua, sesgando el viento. La belleza y el recuerdo del azul profundo, del suave y plácido mar, de exóticos lugares. Historia oceánica de nuestros eternos parecidos y nuestras insalvables diferencias, navegando por aguas de las que jamás alejarse. Sentir el profundo aire del mar es un éxtasis para los amantes de la navegación. Recortar las nubes grandes e infladas, divisar los puertos que se diluyen como estrellas distantes, es sin duda, junto al recuerdo, el gran tesoro que los navegantes quieren guardar en sus corazones. No hay otros mundos, pero sí hay otros ojos, aguas tranquilas en las que fondear. Mar antiguo, madre salvaje, mientras quede un olivo en el olivar y una vela latina en el mar. La evolución de la navegación en los diferentes rincones del planeta tiene su propia historia con sus diferencias marcadas, pero existe un común denominador: el afán de navegar en contra del viento y con la mayor velocidad posible. Es aquí, en el marco de esta evolución, en donde aparece la llamada vela latina, velas triangulares, también llamadas de cuchillo. Su forma permite ceñir el viento, lo cual hace posible navegar en contra de la dirección de este, en ángulos menores a los 90 grados, inclusive llegando hasta los 45 grados. Siempre vinculada a comunidades costeras y de pescadores, en la actualidad es un tipo de vela que aparece diseminada de manera intermitente a lo largo y ancho de la geografía mediterránea, aunque también habita en zonas de influencia grecolatina como Canarias, el Mar Rojo y Oriente Próximo. Realmente es difícil determinar cuál es el origen geográfico de la vela latina, si es que hay uno solo. Algunos estudios recientes sitúan los orígenes en la región adriática de Iliria, a finales del siglo II a.C., en el seno de una comunidad de marinos y pescadores. Estas embarcaciones fueron denominadas por los romanos liburnas. Iban aparejadas con un solo palo donde se izaba una vela triangular con la que eran capaces de navegar en todos los rumbos. Esta tesis sostiene que el desarrollo y evolución de estas velas y su aplicación naviera fue potenciada por el Imperio Romano. En cualquier caso, todo parece apuntar a que el origen de la vela latina haya sido un desarrollo tecnológico propiciada por la experiencia de los marineros. El dónde ocurrió primero es un enigma. Durante siglos, los avances de la navegación fueron diversos y numerosos, sobre todo teniendo en cuenta que fueron las flotas oceánicas las que desarrollaron el comercio entre los continentes y exploraron gran parte del planeta. Con la llegada de la vela cangreja y posteriormente la llegada de la máquina de vapor, la vela latina se fue relegando cada vez más a embarcaciones de menor porte. El falucho fue la típica embarcación ligera para realizar la navegación preferentemente costera con las más diversas misiones, desde el cabotaje al transporte de viajeros, la pesca e incluso servicios de vigilancia costera. Hasta nuestros días, herederos de todo este legado histórico, han llegado los laúdes, que atribuyendo su nombre a una supuesta semejanza con el antiguo instrumento musical, son embarcaciones de casco estrecho y largo, con cierta semejanza en sus líneas al falucho. Fue el típico pesquero usado en todo el Mediterráneo, con ligeras variedades en su tipología. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, empiezan las primeras regatas de laúdes de pesca a vela latina en el sureste ibérico. Mientras estudiábamos la cronología histórica de las regatas de vela latina en la región de Murcia para escribir este libro, nos dimos cuenta de la trascendencia de las fechas que nos iban apareciendo. De hecho, hace 160 años de la primera reseña real en prensa de la primera regata de vela latina en la región de Murcia. Esta se hizo en conmemoración al nacimiento del príncipe de Asturias, que había acontecido el 28 de noviembre del año anterior.
Es decir, que de 1858 tenemos una datación histórica de una regata de vela latina en el puerto de Cartagena. Para hacernos una idea de la importancia que tiene esta fecha, pues comentar que la regata y competición deportiva más antigua del mundo, que dicen que es la Copa América, solamente se nos adelantó 7 años. Y también fue pues, la Copa de la Queen's Cup, la Copa de la Reina, con un motivo de celebración monárquica. En 1910, el carpintero de Ribera, Francisco Pinto, construye en Cabo de Palos, por encargo del señor Carrión, el 11 de mayo, un laúd de 42 palmos concebido solo para regatas. La condición que Carrión quería es que el barco tenía que ganar y, claro, competía muchas veces con los barcos de pesca que se arbolaban de latinos entonces, y este era un barco de regatas. Bueno, pues entonces Tomás Maestre Zapata, que regateaba y tenía barcos y era muy aficionado a las regatas, pues se hizo con ese barco, se lo debió de comprar a Carrión, y desde entonces pues este barco ha tenido mucha fama de ganar muchas regatas. Desde principios del siglo XX se han celebrado regatas en el puerto de Cabo de Palos. En aguas del puerto de Cartagena, saliendo de Santa Lucía, según relata el diario El Porvenir, hubo una gran regata de 42 palmos, el Campeonato de Cartagena. La regata más importante que se celebró en estas fechas fue la del 19 de agosto de 1934. Desde Cartagena a Cabo de Palos. Regata de crucero con laúdes de 42 palmos. La salida se inició desde la dársena de botes en el puerto de Cartagena. La Marina de Guerra custodió la regata, siguiéndola desde la mar y comunicando telegráficamente el desarrollo de esta a los jueces de tierra. En los muelles, con unos pizarrones, se iba informando a un numeroso público ávido por conocer el resultado de la competición y las apuestas. La clasificación final quedó: primero, Joven Vicenta; segundo, 1 de agosto; tercero, Maspons. Estas regatas desaparecen al iniciarse la Guerra Civil Española. Poniendo una mirada, en cierto modo, sociológica sobre los protagonistas de estas historias, de estas regatas, de estas competiciones, nos damos cuenta que los actores que van de la mano hacen como una especie de trinomio. Son siempre 3 grupos de personajes los que protagonizan los eventos. Los más importantes y los primeros son los pescadores, que al ser sus elementos de faena diaria, los laúdes de pesca, pues están acostumbrados a navegar en ellos y empiezan a tener sus prioridades en hacer que los aparejos y las embarcaciones sean más rápidas y lleguen antes a la lonja. Estando en la mar, casi siempre conocíamos las velas desde bien lejos, cada cual lo distinguíamos, porque cada uno tenía su característica de vela, ¿no comprendes? Y claro, para venir, pues siempre había la picadilla esa de decir, voy a ver si llego antes que el otro y tal y cual. La Armada Española, como otra parte de ese trinomio de actores de las competiciones deportivas, siempre ha acompañado estos eventos. Sus buques navegaban con los regatistas, sus oficiales y marineros participaban en los eventos y sus mandos organizaban, distinguían y premiaban las regatas que se organizaban. Son un ejemplo de honestidad y caballerosidad en el acto deportivo y dan ejemplo hoy en día todavía a través de la udilleta de cómo se tiene que actuar en una competición deportiva. Existe una relación íntima entre Cartagena, la Armada y la vela clásica. Si nos retrotraemos al siglo XV, la primera armada que podemos hablar castellana, no española, pero al menos castellana, fue la que mandó don Pedro Niño, que fue lugarteniente de Enrique III, con varias galeras y una nao, y desde Sevilla se vinieron y establecieron su base en Cartagena. Y hoy existe en el tradicional barrio de la Concepción una calle que todo el mundo en Cartagena conoce, que es la calle Pedro Niño. Desde entonces, pues, esta relación se ha ido fructificando a lo largo del tiempo y ya en el siglo XVIII se creó este arsenal y se convirtió en la base del cuerpo de galeras, y las galeras son embarcaciones que tienen
vela latina. No es su propulsión principal, porque también llevaba los remos, pero era una propulsión que era muy útil, especialmente en el Mediterráneo. La Comisión Naval de Regatas se creó a mediados del siglo pasado y lo que se trata y la misión fundamental de la Comisión Naval de Regatas es la promoción del deporte de la vela entre el personal de la Armada. Esa es su misión principal. Para eso pues, participa en las regatas que se organizan dentro de su ámbito. Luego, como una misión secundaria, pues es ver y tratar con la sociedad civil en el sentido de mostrar a la Armada qué es lo que hace y sus capacidades. Luego, para las dotaciones, es un complemento más de la vida diaria de un marino. Un marino lo que hace es el contacto con la mar y el deporte de la vela pues es un complemento ideal de la vida normal de un barco de guerra. La tercera parte de estos actores del trinomio protagonista de las regatas de vela latina de la región de Murcia eran los patrocinadores o mecenas, o más bien señoritos, como les llamaban los pescadores. Todos estos mecenas eran personajes sociales que venían de la riqueza de la minería de la Unión o bien de la construcción y empeñaban su desarrollo social en hacer que las regatas y los eventos pues, tuvieran empaque, premiando, construyendo botes y generando esas apuestas entre ellos que han tenido tan animada la bahía de Cartagena con las regatas de vela latina. Los botes de 21 palmos tienen su origen en la posguerra civil española. El palmo es una medida antropométrica española que se popularizó en Cartagena para la construcción de estos botes y laúdes y que consiste en la medida que hay, la distancia que hay entre el dedo pulgar, la punta del dedo pulgar y la punta del dedo meñique extendida. Pues esta distancia es un palmo y equivale a 21 centímetros. La mayor parte de los botes son construidos entre los años 40 y 50 y a principios de los 60. El bote de 21 palmos más antiguo que se conserva en la actualidad es el Abuelo. Originariamente fue construido en 23 palmos en el año 1932 y fue conocido como el Mamponico en honor a su constructor Vicente Maspón. Posteriormente, en el año 1940, Nicolás Montalbán, otro carpintero, construye el Cala, que en la actualidad se conserva y regatea en el Club Náutico Santa Lucía. 3 años más tarde, en 1943, con los retales de un pailebote que se construye en Cartagena, el maestro Francisco Pinto Pomata construye el bote de 21 palmos Pinto. Entre estos dos botes, el Pinto y el Cala, se crea una fervorosa rivalidad que hace que los 21 palmos se establezcan como la clase predilecta de regatas en Cartagena. En las décadas 50, 60 y 70, la familia Celdrán, original de la Unión, navegan y regatean con sus botes de 21 palmos todos los veranos desde el refugio de pescadores del Vivero en el Mar Menor de la región de Murcia. Allí teníamos fondeados mis 3 hermanos los 3 barcos y mis primos el Flecha, fondeados todo el verano. Se varaban en invierno, se guardaban y en los veranos se hacía una cadena, se fondeaban amarrados a una cadena grande que había. Y prácticamente en el mes de agosto salíamos a regatear todos los días. Y la regata consistía en salir del vivero, darle la vuelta a la rondella y volver. Y así todos los días. Y después a comer pescado asado. Mi padre era muy aficionado al pescado asado y tenía allí a orillas del mar unas pequeñas redes puestas. Y levantábamos las redes de mi padre, cogíamos el pescado, nos lo comíamos y él después se quedaba sin pescado. Eso durante muchos años de nuestra vida. Allí en el vivero hemos practicado pues, todos los días durante muchos años las regatas de barcos latinos. Y como anécdota también y en memoria de él, había un gran patrón aquí en Cartagena, uno de los más grandes patrones que ha habido en la vela latina, que se llama Bartolo Carmona. Bartolo Carmona se iba al vivero 3 o 4 días
dormía allí en el vivero, comía con nosotros todos los días y salíamos a regatear. Y él regateaba cada vez en un barco. Y eran 4 barcos y 4 veces ganaba él. Hasta que al final, claro, con el tiempo, pues le ganábamos nosotros también a él. El germen de estas regatas estivales dará paso a la actual regata del vivero del Club Náutico Cabo de Palos. Acontece en un lugar que es el vivero, que está en el cono sur del Mar Menor, un sitio precioso, que es un campo de regatas magnífico, con una ola muy corta, la mar muy plana y unos vientos muy claros y muy estables. Y allí hay un embarcadero, que es un embarcadero de pescadores, que le llamamos el embarcadero del Canovillas, porque allí en el albergue es donde el Canovillas tiene su pequeña carpintería de ribera. Y además este hombre ha sido uno de los mejores patrones de la vela latina en la historia de la región de Murcia. Pues allí nos juntamos todos, las 3 clases, los botes de 21 palmos, los laúdes de 33, los de 42, a pasar un fin de semana festivo. Realmente la fiesta de la vela latina de la región de Murcia. En la posguerra española, las regatas de 42 palmos se paralizan, quedando los laúdes únicamente para labores de pesca. La vinculación de los pescadores a la vela latina es que hasta los años 60 aquí iba todo el mundo en vela latina. De San Pedro del Pinatar se van a la Arache pasando el estrecho en barcos de 42 palmos en vela latina. Yo he conocido a gente que iba con las estrellas. Y en los años 60, la modernez, los perullos, llegan los motores y cambian todos los barcos de vela latina por le ponen un pequeño motor, que es más cómodo y contamina un poquito más. Pero hasta los años 60, aquí va todo el mundo en vela latina. Las fotos que se ven, pero aquí no, en todo el Mediterráneo. Las fotos que se ven de la Costa Azul o del Mar Menor o de cualquier sitio del mar, todos los barcos que se ven son barcos de vela latina, no hay otro barco. Debido a las carencias materiales de la época, con escaso poder adquisitivo y con numerosas dificultades para acceder a nuevas tecnologías, los pescadores locales del sureste ibérico no empiezan a montar motores en sus botes hasta bien entrados los años 50. Íbamos a Almería a pescar a las morunas recias. Las morunas son unos artes tradicionales de aquí, las cuales las hay con copo y sin copo. Son las mejores son las de copo, porque el pescado se saca vivo y no padece nada. Está en un copo metido y el pescado, si va hoy como si va mañana, siempre está vivo. Íbamos a motor y a vela. Entonces nosotros por las tardes levábamos el arte, sacábamos el pescado para navegar toda la noche para venir del Cabo Gata a Garrucha a traer el pescado. Entonces, ¿por qué no? Pues el motor dijo de no andar porque entró levante. Y entonces tuvieron que meterse de Cabo Gata a Garrucha, huerta afuera y huerta en tierra, huerta afuera y huerta en tierra, el barco cargado de leche hasta que se metió en Garrucha. Y por la noche había que ir en pareja y había que ir pendiente el uno del otro barco. Y cuando uno tocaba pescado, entonces con el mechero, porque a lo mejor no se veían los barcos, entonces chisqueaba y decía, ¿a quién estás llamando? Entonces arreábamos las velas y entonces, si veíamos el pescado, entonces cercábamos. En los años 90 entra en juego Kuki Keller, empresario de la hostelería local de la laguna del Mar Menor. Este comienza a colaborar con los pescadores y con actividades del mar. Organiza eventos por la Virgen del Carmen. Inicia también su saga de regatas, El Varadero, con todo su arte. La primera regata se hizo en el 92, 93. El primer cartel era de Javier Alberdi, un muy amigo que murió. El segundo, Javier de Juan, que en aquellos tiempos estaba viviendo aquí. Y luego lo hizo también su hermano, lo hizo Alberto Garcial y lo ha hecho Ángel Aro, lo ha hecho Miquel Barceló, lo hizo también CSP, que murió hace poco. Miguel Ángel Campano me tenía prometido uno, murió también este año pasado, un desastre, la ha muerto todo el mundo. En el año 95, incluso ofrece como premio un bote construido por los Tárraga, los carpinteros de San Pedro del Pinatar. Las regatas de los laúdes de 42 palmos resurgen en los 90. En 1999 se construye El Sur y se restaura de un incendio la Flor de Mayo. Las embarcaciones de 42 palmos regatean en una serie de regatas denominadas el Desafío de 42 palmos. José María Carrión y yo volvimos a animar ese deporte, esa actividad. Y juntamos varios barcos que
aprovechábamos que había una disposición europea para retirar todos esos barcos antiguos de pesca y hacer nuevos barcos para la pesca, con tal de que esos no practicaran más la pesca. Y entonces se convirtieron esos barcos en floreros o se despedazaron, incluso se daba dinero para destruir al barco. Y entonces yo tuve la idea de ir a la administración y hablar con los propietarios de esos barcos, pues que no los convirtieran en floreros y a la administración que se los adjudicara a la Asociación de Amigos de la Vela Latina. Y con la condición inexcusable de que no podían pescar más. Es decir, esos barcos que inicialmente fueron de vela latina, después se quitó la vela latina, se puso motor, anduvieron mucho tiempo pescando con el motor y yo lo que quería era quitarle el motor, repararlos y volverlos a poner en marcha con vela latina. Y se hizo. Y conseguimos 4 o 5 barcos. Los botes de 21 palmos regatean en Santa Lucía y Los Nietos, la regata del Vivero, el Varadero y la regata del Desafío. El Desafío era una regata por equipos. Los 3 mejores de Santa Lucía contra los 3 mejores de Los Nietos. Cuando yo llegué aquí hace 24 años, pues teníamos navegando pues 2, 3 botes nada más. Hemos sido capaces de irlos recuperando todos, reuniéndolos a todos, y hemos recuperado lo que es la flota de este deporte que se puede considerar ya pues, como autóctono, porque está muy arraigado aquí y bueno, pues nos ha servido siempre de anhelo, de escape y de desarrollo deportivo a la gente de la mar de aquí del barrio de Santa Lucía. A esta época pertenecen la construcción del bote Gavira y la reconstrucción del Morrete. Era una afición muy fuerte que tenía este pueblo, la vela latina. Y luego mucho más cuando ya venían los grandes competidores a ganar a los grandes competidores del Mar Menor. En la región de Murcia existe una actividad creciente y dinamizadora de la tradicional vela latina. La Federación de Vela de la región de Murcia ha diseñado una estrategia de competición para poder mantener los barcos en activo. Desde la Federación se inició un expediente de bien de interés cultural, con lo cual eso ha sido un impulso muy grande a lo que es la vela latina, y realmente también se han generado desde hace un par de años el Trofeo Federación, que ha hecho que los tripulantes y los barcos de vela latina que estaban de alguna forma haciendo unas regatas solamente en Cartagena y tal, pues se hayan llevado pues prácticamente a toda la región. Los laúdes grandes navegan solo en el Mar Menor en un circuito que toca todas las localidades costeras en sus días festivos, haciendo de las regatas de 33 y 42 palmos una fiesta cultural y deportiva. Las regatas de botes de 21 palmos desarrollan su Copa Federación, campeonato autonómico en las aguas mediterráneas de Cartagena y Cabo de Palos, así como en el Mar Menor. La geomorfología de la costa, unida a la climatología y a un indiscutible tesoro histórico-cultural de la navegación, hace que los amantes de las velas blancas hayan rescatado este hermoso patrimonio que es la vela latina.